Fue muy bien visto desde el oficialismo, pero lo concreto es que esta es la situación hoy por hoy en el transporte urbano de pasajeros y esperaremos a ver qué pasa. Fundamentalmente, si sale el aumento o no, pasaría a ser secundario. Lo concreto y bueno sería que los choferes de Rosario Bus cobren la plata que les están debiendo y que vuelvan a trabajar. Y que el señor Bermúdez, que se dedica a esto desde hace muchísimo tiempo, si los números no le dan, que haga otra cosa con la empresa, que la entregue a la municipalidad y que se dedique a otra cosa, porque es empresario del transporte desde hace muchísimos años. Tiene colectivos en la ciudad de Santa Fe y en otros lugares del país, donde allí los colectiveros no paran porque le pagan los sueldos y se utilizan subsidios nacionales que en este caso son derivados al sistema del transporte. ¿Por qué en Rosario los números no le dan a Bermúdez y en otros lugares del país sí? Habrá que preguntárselo o tendría que aclararlo él en el Consejo Municipal. Vamos a conocer ahora el testimonio de concejales del oficialismo que dan su posición sobre esto del posible aumento de la tarifa del transporte. Durante muchas reuniones de comisión, entre fuerzas políticas, entre bloques políticos, planteamos la necesidad de debatir, ajustar, encontrar una salida al problema del transporte urbano de pasajeros. Estamos en este momento con un paro de transporte en la ciudad y no hemos podido, a esta hora todavía, ni siquiera sentarnos a discutir. Pedimos, a través de la opinión pública, tender puentes, encontrar soluciones dentro de este ámbito. Las soluciones no pueden ser que hoy vote una ley la legislatura que no ha votado en los últimos 2 años. No puede ser o salvatajes o otras cuestiones. Tenemos que resolver esta cuestión en el Consejo Municipal porque es lo que nos impone la ley y es la responsabilidad que tenemos como concejales de esta ciudad. Hacemos un llamado a las fuerzas de la oposición a discutir y a resolver, tampoco a venir a imponer una mayoría que se forma a través de distintas minorías y que el problema se agrave. Nosotros, cuando hablamos de estar dispuestos a analizar alternativas, lo estamos haciendo en el marco de una solución real al problema de transporte. Si nosotros tomamos responsablemente, vamos a escuchar todas las posibilidades y todas las propuestas que nos hagan llegar, pero no podemos nosotros tampoco aceptar cualquier propuesta. Estamos abiertos al diálogo. ¿Cómo? No, bueno, a ver, ustedes están planteando, por ejemplo, 5,50. La verdad que 5,50... No, pero acaban de decir que hay una propuesta. Es una propuesta que ha sido informalmente planteada, tampoco ha sido formal, pero nosotros sí tenemos un límite, que es que el sistema de transporte vuelva a la normalidad. Si estamos hablando de un estudio de costos que todos han avalado y que tiene una fórmula que todos hemos avalado, no solo el oficialismo, sino todo el cuerpo ha avalado, no podemos tener un estudio de costos de abril que marca 6,65 y nosotros hacer una modificación de 50 centavos. Allí estaba la posición del oficialismo en una reunión que se realizó ayer por la tarde en la presidencia del Consejo, pero que no deja de tener vigencia porque el conflicto sigue siendo el mismo y está estancado en el mismo punto. Fuimos a hablar también con concejales de la oposición, en este caso Roy López Molina del PRO, Roberto Zuckerman del Frente para la Victoria y Jorge Boazo de la Unión Cívica Radical. En realidad la decisión es votar en contra 6,65, porque la verdad que no tiene ninguna razón de ser. Yo explicaba recién que en el mismo estudio de costo del boleto se previó una inflación del 30% en el último año. Si nosotros aplicamos el 30% en el último año tomado, daría un boleto de 5,50. No es lo mismo 50 centavos de aumento que 1,65. En un contexto, de una intendencia en la cual, en todos mis años aquí en el Consejo, jamás hice una propuesta que modifique esta ecuación y este sistema de financiamiento, que siempre la misma cantinela, ¿no? Es toda una presión social y periodística para aumentar el boleto
bajo presión, con amague de paros o paros en el medio. Y parece que los malos de la película justamente fuésemos los concejales, que somos los que estamos defendiendo el bolsillo de la gente. Porque yo le digo a cualquiera que me está escuchando, si en el último año le aumentaron 55% el salario, que es el mismo porcentaje que aumentaría el boleto. Entonces realmente lo que estamos tratando es de defender el bolsillo de la gente, que la intendenta alguna vez asuma, porque la verdad que no se le cae una idea. Nuestra situación es histórica. Nosotros votamos históricamente en contra del aumento del boleto porque no podemos incidir sobre la calidad del servicio. Por lo tanto, si no podemos incidir sobre la calidad del servicio, la intendenta no escucha los reclamos que tienen los vecinos de Rosario sobre el servicio, yo no puedo aumentar la tarifa de transporte, porque yo de la única manera que puedo aumentar la tarifa de transporte es si hay un equilibrio con el servicio. Y como no puedo incidir sobre el servicio, porque la intendenta administra ella misma el servicio sin consultar absolutamente a nadie, mucho menos a los usuarios, por lo tanto nosotros, como somos críticos del sistema, porque los vecinos de Rosario son críticos del sistema y nosotros representamos esa voz crítica, votamos en contra. La verdad que ha sido una jornada larga intentando buscar una solución que no sea perjudicial para el bolsillo del rosarino directamente, en un marco de emergencia, como es la situación de paro, pero lamentablemente no hemos encontrado hoy, de parte del Departamento Ejecutivo, algún camino intermedio que nos permita pensar que, sin negar un dato objetivo como es la inflación y es el aumento generalizado de todos los costos del transporte, no haya un traslado lineal de ese aumento de costos a la tarifa, porque la tarifa tiene un componente, además de técnico y numérico y matemático, social, que es que hoy en Rosario usan el transporte público los sectores más vulnerables, sobre todo los estudiantes y los trabajadores. Ese escenario no se dio. Hoy estamos discutiendo en el recinto ya el despacho que el Partido Socialista y sus aliados han emitido. Lo vamos a rechazar porque no estamos de acuerdo. Yo creo que si los concejales delegan la potestad, tenemos que renunciar los 24, vamos a nuestra casa, le ahorramos gasto a la ciudad de Rosario, porque es lo mismo que si la gente me elige a mí con competencias y potestades otorgadas por la ley para que le defienda sus intereses, su bolsillo cuando tengo que discutir el boleto o un aumento de tasas, si yo delego esa función, ¿para qué estamos? Estamos solamente para aprobar pedidos de informe. La verdad que es un absurdo, basta de eso. Lo que en realidad hay que discutir acá, la cuestión de fondo, que es tener un sistema de transporte que sirva a Rosario, que sea sustentable y que nosotros no dudemos en tomarnos el colectivo porque tiene que ser la primera opción para transportarnos. Obviamente eso no significa que no haya gente que no se transporte por otros medios, pero significa que tiene que ser un medio masivo, como sucede en las grandes ciudades del mundo, donde uno va y se toma el transporte público porque es un transporte eficiente. Yo creo que amerita una discusión de fondo sobre quién tiene que fijar la tarifa, porque esta cuestión de que tenga que fijar la tarifa el Consejo y no pueda incidir sobre el servicio, es obviamente un sistema que nos cierra, pero me parece que no es para tratarlo dentro de una coyuntura. Yo estoy absolutamente dispuesto a tratarlo como una cuestión de fondo, porque además, como yo soy autonomista y estoy convencido que no tenemos por qué guiarnos por la Ley Orgánica de Municipalidades, si no entramos en conflicto con la provincia, podríamos tratarlo desde el Consejo Municipal. Bueno, el objetivo es ver cómo se incrementa el fondo compensador para destinarlo al transporte urbano de pasajeros y en este caso no tener que aumentar el costo del pasaje. La concejala María Fernanda Gigliani habló del tema al respecto y esto dijo. El principal planteo tiene que ver con, más allá de avanzar en cómo engrosamos los fondos compensadores, cómo evitamos trasladarle el aumento a los rosarinos directamente, en cómo mejoramos el control del sistema. Para mí es clave el control y en ese sentido también queremos saber cuál es el rol que ha cumplido el Estado municipal, de cuántas son las multas que se le ha cobrado a las empresas por incumplimiento dentro del pliego, ya sea por el estado de las unidades, por aquellas unidades que no están en la calle cuando deberían estarlo porque cobran subsidio. Bueno, son muchísimos incumplimientos los que establece la ordenanza, una ordenanza que se aprobó en diciembre del año pasado, cuando se aprobó el último aumento. Bueno, queremos saber de toda esa normativa, de todos los incumplimientos que establece la normativa, si se ha configurado alguno según el ente y si se ha cobrado la multa respectiva. Una de las
cuotas pendientes que tenemos es mejorar el control. Acá hay plata que está poniendo la gente, tanto a través de un subsidio nacional, a través del impuesto al sello, cada inquilino que va a pagar su alquiler y está subsidiando el transporte público de pasajeros, y también con el fondo compensador municipal. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es, además de mejorar y de engrosar la cantidad de dinero que ingresa a los fondos compensadores, es decirle a la gente que estamos gastando la plata y también cómo se está administrando el sistema. Porque lo que hoy se intenta hacer, y yo de esto no tengo ninguna duda, es trasladarle no solamente el costo del sistema directamente al vecino, sino también el déficit de una mala administración del sistema. Más información en este compacto de noticias.